Listo, ¿verdad? Bueno, gracias, Señor. Te bendecimos en este tiempo, Padre. Te damos gracias. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que tenemos de, en el nombre de Jesús, llevar tu palabra. Queremos honrar tu nombre. Señor, te ruego por Colombia, te ruego por este país, por nuestras autoridades. Te pido por las autoridades espirituales, Señor, el apóstol Sergio, el apóstol Germán, por cada ministro bajo cobertura, cada pastor, cada iglesia, Señor, en el nombre de Jesús que tú has levantado. Queremos llevar en esta noche, Señor, una palabra de bendición. Queremos pedirte que por tu Espíritu Santo nos ayudes, Padre, que nos des una palabra profética, evangelística, pastoral, magisterial, Señor, y sobre todo, Señor, que sea una palabra que llegue al corazón, en la función apostólica, Señor, que esa viene por ti, Padre, y sabemos que todo eso eres tú, que tu Espíritu Santo tiene estas manifestaciones en cada uno de mis hermanos. Te pido por las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Oramos por cada necesidad, la nuestra, Señor, de las que estamos acá y de cada familia que está viendo, Señor, o va a ver este mensaje de manera posterior. Te bendecimos, Señor, somos tus hijos, sabemos de que estamos en tus manos. Te ruego por este país. Te ruego, Señor, porque ayudes en la economía de este país. Ayuda a cada país, cada ciudad, cada lugar, cada familia hasta donde llegue esta señal. Somos tus hijos, Señor, y sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Gracias, Cristo, por este tiempo. Sabemos de que tú tienes el control de todo. Ponemos todas nuestras necesidades, Señor. Ponemos el ministerio, ponemos cada familia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos a cada uno de ustedes, los que nos acompañan por acá y los que nos ven. Queremos mandarles un abrazo. Les saludamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos en este día martes seguir la temática que hemos traído hablando desde Apocalipsis 6. No sé si usted se recordará, pero quisiera aquí ponerles el versículo. Apocalipsis 6:5 dice de esta manera: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Entonces, que Dios añada, hermanos, mucha bendición a esta palabra. Quisiera hablarles precisamente de eso, del caballo negro. Si usted recordará, hemos venido hablando estos últimos martes. Hablamos del caballo blanco, que el caballo blanco, tal vez le voy a hacer un resumen ahí dentro del tiempo que pueda desarrollarlo. Hablamos del caballo blanco, y el caballo blanco nos habla del anticristo, es decir, aquel que trae una falsa paz, aquel que en teoría, con todas estas situaciones de guerra en el Medio Oriente, él va a traer una falsa paz. Una vez se establezca o se edifique el tercer templo, entonces él se va a sentar ahí, pero la bendición que le tengo, y no sé si usted recuerda, que la iglesia no va a estar ahí. Es decir, la iglesia, una vez es arrebatada, comienza la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. El anticristo, que tipifica el caballo blanco, ese personaje, esa potestad, se va a sentar ahí, y a la mitad de los 7 años, él va a quitar la adoración y va a decir: adórenme a mí. Luego hablamos, también nada más como un aporte, vimos que el arma que utilizaba el caballo blanco, es decir, el jinete del caballo blanco, era la espada. Entonces era una especie de apostasía y tantas cosas que vimos, que tal vez usted recordará. Luego vimos, siguiendo Apocalipsis 6, vimos que cuando el Cordero comienza a abrir los sellos, también para recordarle, acuérdese que los sellos habilitan las trompetas habilitan las copas, y las copas habilitan los truenos, aunque los truenos el Señor le dijo al apóstol Juan que no los escribiera. Entonces vimos también el jinete del caballo rojo. Y el jinete del caballo rojo tipifica, porque su arma, el arma que utilizaba era un arco. Y el arco era sin flechas, porque básicamente una de las cosas que utiliza él como estrategia es que él utiliza las flechas, pero tiene flecheros. Y vimos ahí muchas flechas tal vez de desobediencia, de soberbia y tantas cosas que nos damos cuenta. Ahora, ¿por qué es importante entender todo esto? ¿Por qué es importante entender todos los tiempos que estamos viviendo, iglesia? Porque es un mover del espíritu del anticristo. Se los enseñé también
que el espíritu del anticristo es la manifestación que en este momento está, una manifestación que está sobre la iglesia, sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra, pero está sobre la iglesia y sobre el mundo, y esta manifestación, este espíritu es una potestad que hace que la gente en las iglesias ya no quiera ir a la iglesia, que hace que la gente quiera como desanimarse y tantas cosas que se dan producto de la situación que se está dando en el mundo. Estamos viviendo un tiempo final, un tiempo de apostasía, pero también un tiempo en algunos de búsqueda del Señor. Muchos se han avivado en el Señor, hay mucha iglesia avivada. Aquí en Colombia hay iglesias muy avivadas en el nombre de Jesús, que eso siga. Entonces, continuando con el orden como vamos, hoy quisiera hablarles del caballo negro. Miren, nada más una aclaración para mostrarles en qué orden lo quiero llevar, porque el caballo negro me llamó mucho la atención también leyendo hoy en la mañana, que fíjese que cuando se habla de que en Apocalipsis 6 dice que el Cordero, es decir, Cristo mismo rompe los sellos, pero los seres vivientes llaman al apóstol Juan para que vea, y aquí el ser viviente que llama al apóstol Juan para que vea es el ser viviente que tiene cara de hombre, o sea, el rostro de hombre. Entonces eso me llama mucho la atención. Quiere decir que este ataque de esta potestad o el jinete del caballo negro va a afectar al hombre de manera directa, es decir, la humanidad, la iglesia. Entonces vemos aquí que en Apocalipsis 6:5 dice que se abre el tercer sello, y miren, y oí el tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía una balanza en la mano. Mire, ya se lo voy a mostrar, pero cuando se lee en el original esa palabra balanza, significa yugo, como ese yugo que se pone cuando hay una yunta de bueyes para arar la tierra, pero también tipifica el yugo de Cristo. Mire que es algo muy hermoso. Pero el orden o hacia donde yo lo quiero llevar con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo es que esa palabra también tipifica hambre y escasez. Entonces en algún momento lo voy a desarrollar como yugo, porque ese es el arma que utiliza este jinete, el yugo. Hay yugo de pobreza, por ejemplo, hay yugo de miseria, hay yugo de vicios, hay diferentes yugos. Hay yugos, por ejemplo, hay gente que tiene yugos porque le dijeron una palabra o ellos dijeron una palabra. Hay yugos por falta de perdón. Hay un montón de yugos, cada quien sabrá qué yugo tiene. Y el yugo es algo que nos hace tal vez caminar de la mano de otra persona que a veces nosotros ni queremos, pero estamos enyugados por una relación, estamos enyugados en el buen sentido. Por ejemplo, el matrimonio es un yugo, pero de amor, y por amor se desarrolla, como figura de lo que Cristo hace con su iglesia. Entonces vamos a ver este caballo negro, este jinete del caballo negro, que tipifica, por ejemplo, uno de los ángulos que le he escuchado al apóstol Germán y al apóstol Sergio es que tipifica el petróleo, es decir, la riqueza. Entonces, este jinete del caballo negro no lo vamos a ver en función de cómo ataca, sino que cuál es el efecto de lo que está pasando en este último tiempo en la economía. ¿Por qué hablamos de economía? ¿Por qué me voy por ahí? Porque mire lo que dice el versículo 6 de Apocalipsis 6. Dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario. Mire, eso es economía, porque 1 denario era el salario de una persona en ese entonces, era el salario, oiga bien. Entonces aquí estamos hablando de inflación. No sé si le resulta raro darnos cuenta que, por ejemplo, en Colombia, aunque el DANE, estaba oyendo la cifra que daba el DANE en este momento, pero él habla de que la inflación se quedó como en 10%. Yo diría que esa inflación está un poco más arriba. Entonces, por ejemplo, en Argentina la inflación es del 100%, no digamos en Venezuela. Entonces, cuando se refiere a que 1 litro de trigo por 1 denario, está hablando de economía, porque el trigo tipifica el pan, el trigo tipifica no solo la palabra, pero aquí tipifica parte del mover económico que se está dando en el mundo. Y dice, y 3 litros de cebada por 1 denario. Fíjese que la cebada era el pan de los pobres. Y si usted se fija, el trigo estaba a 1 denario y la cebada, que es el pan de los pobres, hermano, está aquí, de acuerdo a Apocalipsis 6:6, está a 3 litros de cebada por 1 denario también. Entonces, de repente como que hay más cebada que trigo, pero el trigo representa el pan de noble, decía, que es el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan que descendió del cielo. Entonces,
En otras palabras, hermano, el jinete del caballo negro nos habla de la economía, pero nos habla de hambruna, nos habla de escasez. Y en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, veamos los países, veamos las economías y que hay escasez. Ahora, hay una promesa de parte del Señor, que Él no nos va a fallar, que Él nos va a sustentar. Entonces, el tiempo que nos toca vivir es un tiempo de creer más al Señor, de que nuestra fe aumente de tal manera que las cosas se den de una mejor manera para nosotros como familia, para la iglesia, para nuestra vida, en el trabajo, en la empresa y en todo lo que hagamos. ¿Por qué dice eso, pastor? Dirá usted, porque si usted se fija, al final dice, y no dañes el aceite y el vino. El aceite y el vino tipifica el Espíritu Santo. ¿A dónde lo llevo? Quiere decir que la iglesia que va a sobrevivir un tiempo de escasez, porque de eso vamos a hablar, la iglesia, el cristiano que va a sobrevivir el tiempo de escasez es aquel que está lleno del Espíritu Santo. Es decir, que busca al Señor, que tiene intimidad con el Señor en oración, en ayuno, que lo busca, que no se cansa de buscar al Señor y esperar en Dios, pero sobre todo confiar. El tiempo, hermanos, para poder sobrevivir a esto, es un tiempo de fe. Hoy tenemos que estar aferrados a la fe, creyendo que el Señor va a hacer algo, que Él nos va a sorprender, que Él va a guardar su iglesia, pero va a guardar a aquel que esté dentro. Mire, yo hablaba con un pastor hoy en la mañana y le decía, mire, tómeme nota el tiempo que se lo estoy diciendo. Ese es el tiempo que viene para la iglesia. No le estoy hablando que ese va a ser el año, vale, aclaro, pero ese es el tiempo. El Señor ponía en mi corazón el domingo, creo que se los leí y ministré un poco sobre eso. Yo les decía que, si no estoy mal, está en el Salmo 18:7, cuando dice que Dios, dice, en su ira va a mover los cimientos. Entonces, yo, pues, orando y pidiéndole al Señor ahí sabiduría, me hablaba para Colombia, hermano, para Colombia, oiga bien, para este país. Ahora, este país es un país de bendición, pero viene un remesón, hermano, viene un remesón este 2024. Van a mover los cimientos, no sé si políticos, estructurales, económicos, pero que viene un remesón, viene un remesón. Y usted dirá, pastor, ¿eso se está dando en todos los países? No, le hablo de Colombia. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Porque yo le decía, Señor, y entonces, ahora el remesón va a afectar a aquel que no esté dentro de la casa, que no esté dentro de la iglesia. Ahora, no es que nos vamos a ir a refugiar 24/7 a la iglesia, no. Hablo precisamente lo que usted ve al final ahí, porque ¿qué va a ser guardado en este tiempo? En el tiempo de hambruna, en el tiempo de escasez, el trigo y el aceite. Trigo, vino y aceite. Y eso me habla de alguien que tiene una relación cercana con el Señor. Entonces yo le animo a seguir perseverando en el Señor. No se trata de religiosidad. No se trata, si yo todos los días voy y barro la iglesia, Dios se va a agradar de eso, sí. Pero no se trata de hacer, se trata de vivir, de fruto, de fructificación. Cuando le decía que esa palabra, yugos, cuando habla de la balanza, en el original es el griego 22:18 y se lee sugos, usted lo puede ver ahí. Y mire que significa unir mediante un yugo. Y eso me lleva a algo. Si usted se recuerda, cuando el lema de campaña de nuestro Señor Jesucristo es, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice. ¿Por qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero me gusta más, no más, sino que me gusta lo que sigue a continuación. Cuando dice, porque mi yugo, dice el Señor, es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿quién va a sobrevivir a la escasez? ¿Quién va a sobrevivir al peligro que viene? Que ya lo estamos enfrentando. Va a sobrevivir la iglesia y el cristiano que esté en el yugo con el Señor. Que el yugo que tenga sea el yugo de Cristo, no el yugo del mundo, no el yugo de la riqueza, no el yugo de la pobreza, no el yugo de otras personas. No. El yugo del Señor. Así necesitamos caminar. ¿Por qué? Porque eso me habla de llenura. Y si vemos acá en el versículo 6, el Señor le da la orden a este jinete que no toque el aceite y el vino, porque Él es el pan, Él es el trigo. Él tipifica el pan que descendió del cielo. Entonces dice el Señor, no toques la manifestación de lo que yo soy como hijo y también como Espíritu Santo, pero
no toques a aquellos que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan llenura de aceite y de vino. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Llenarnos, porque habla de yugo, habla de unción, mire, habla de servidumbre, habla de como una balanza. Aprovecho. Si usted es dueño de un negocio, si usted vende algo, usted tiene un negocio que da servicio, entonces sea justo con lo que vende. Porque, hermano, con pena lo digo, no pasa aquí en Colombia, sino que en otra galaxia será, en otro planeta, hermano. Hay gente cristiana que vende, por ejemplo, arroz, por decir algo, en bolsa, y dice, aquí hay 1 libra de arroz, y cuando uno lo pesa, hermano, no es 1 libra de arroz. Eso no le agrada al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender de quien hace eso, hermano, no está, aunque vaya a la iglesia, no está en la sintonía y en la frecuencia que Dios quiere para que, por si viene por su iglesia, seamos arrebatados. Entonces, balanza justa. Balanza justa es medir a todos de manera justa, como dice la palabra, no como decimos nosotros. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarle del caballo negro. Mire, le voy a hablar de 3 nada más, es decir, de 3, porque en la Biblia, le comento, por ahí se las voy a mostrar, hubo 13 hambres. 13 hambres hubo en la Biblia. En toda la palabra usted busca hambre, va a encontrar 13 hambres. No le voy a hablar de las 13, le voy a hablar de 3 nada más, porque es un tema bien extenso. Entonces, mire, ¿hacia dónde vamos a orientar lo del caballo negro? Lo vamos a orientar en función de la escasez, del hambre, que en algunos países ya se está dando. Mire, ese cuadro que usted ve ahí, lástima que no sé si se podrá ver bien, yo espero que sí, pero imagíneselo, ahí se lo voy a explicar. Mire, ese cuadro que usted ve ahí, se lo voy a ampliar un poco. Ese cuadro habla, esa palabra Earth Overshoot Day, habla de la capacidad que tiene en este momento el mundo de que con todo lo que genera, toda la parte ecológica, la parte de la producción en el mundo, ¿cuánto puede sostenerse el mundo actual? Y yo me llevé una sorpresa. La fuente es la ONU, creo que la FAO es la de los alimentos. Entonces, mire, en otras palabras, aquí en este lado, el lado izquierdo, que ahí estoy tratando de mostrárselo, en este lado de acá, están los meses, aquí están los años, en el gráfico, en este gráfico de barra, en la parte, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama lo que viene abajo. Entonces, en otras palabras, mire, este cuadro me representa, no sé si logra ver los colores, este cuadro representa la capacidad que tiene el mundo en este momento de que con sus recursos naturales pueda sostener la cantidad de personas que hay en el mundo. Y mire lo que pasó este año. Ese sí se lo voy a poner. Este año aquí, en esta parte que se encuentra, en esta que le estoy mostrando, este es el año 2023. Mire esta. ¿Qué representa esta línea? Que en el mes de agosto el mundo se comió la capacidad de poder satisfacer todas sus necesidades de acuerdo a lo que el mundo produce. En otras palabras, mire, aquí le pongo este numerito, nosotros estamos viviendo en una tierra, pero consumiendo el equivalente a 2 tierras. ¿Cómo le parece? Entonces estamos en rojo. Le animo a que se meta a esta página, ahí lo puede ver por país. Por ejemplo, hay países, me llevé una sorpresa, hay países como Dubái, como ellos no tienen la infraestructura de recursos naturales que tiene Colombia, por ejemplo, Dubái necesita 7 veces lo que necesita Colombia para poder suplir todas sus necesidades. Entonces, aunque no lo crea, esos países, si no tuvieran petróleo, fueran países con mucha pobreza. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la necesidad y la demanda de otros países afecta a estos países. Entonces, cuando vi Colombia, por ejemplo, nosotros estamos desfasados desde octubre. Quiere decir que Colombia, la sobrecarga, porque esto se llama sobrecarga de la tierra, marca la fecha cuando la tierra no puede con la demanda de alimentos y recursos y servicios ecológicos. Entonces, ¿por qué le muestro esto, hermano? Porque el mundo nos está enseñando de que las necesidades de todo lo material y lo que necesita está sobrecargada.
porque la tierra, en otras palabras, está en rojo en relación a la demanda, y eso va a ir creciendo, y eso va a traer pobreza, eso va a traer miseria. Aquí se lo pongo por si lo quiere ver. Obviamente no se mira ahí, pero ahí está, mire, el Country Overshoot Day, ahí está. En esa página, usted la busca y pone por país, mire, el Country Overshoot Day, ahí usted lo busca, y ahí va a encontrar, por ejemplo, mire, aquí hay países como Cuba, aunque no lo crea, en noviembre ya estaba en rojo. Y usted dirá, pastor, pero en Cuba hay producción, pero es en relación y en proporción a los habitantes. Entonces, hermano, países como Sudán del Sur, por ejemplo, en Yemen, en Etiopía, en Madagascar, preocupa especialmente por las condiciones en las que viven, en las condiciones de pobreza. ¿Cuál es el detonante porque le estoy hablando del hambre que tipifica el jinete del caballo negro? Hermanos, es que la economía está siendo afectada. Las guerras, por ejemplo, la falta de agua potable, el acceso que no todos tienen al agua potable, a una vida decente, eso trae pobreza y miseria. La sobrepoblación trae pobreza en algunas zonas, el cambio climático, las migraciones. Usted mira a esos pobres migrantes, bueno, que en el nombre de Jesús logren el sueño por el cual están caminando, pero usted mira las condiciones que viven en la calle, en los lugares donde están, hay campamentos, hermano, y el problema, ¿sabe qué es? Las condiciones sanitarias en las que viven, y esas condiciones sanitarias afectan al pueblo. Entonces, todo esto es un mover que está en Mateo 24, cuando dice que habrá hambre. Esa es una de las 13 hambres. ¿Dónde se ven las 13 hambres? En el tiempo de Abraham hubo una. Y aquí me llama la atención porque de una de ellas le voy a hablar. Aquí vemos a Abraham cuando Dios no le había cambiado el nombre, y vemos a Abraham cuando Dios ya le había cambiado el nombre. Entonces vemos en el tiempo de Abraham hubo una hambre, Génesis 12:10. En el tiempo de Abraham, ya cuando le cambia que se llama Abraham, en Génesis 26:1, igual en los tiempos de Isaac, 26:1. En los tiempos de Egipto, Génesis 41:53, hubo hambre. En los tiempos de Jacob, en Canaán, Hechos 7:19, ahí hubo hambre. En los tiempos de Ruth 1:1, hubo una hambre, ahí hay 6 hambres. Vemos en los tiempos de David, 2 de Samuel 21:1. En los tiempos de Elías, usted conoce pues casi todos los relatos, en Primera de Reyes 17:1, en el tiempo de Eliseo, del profeta Elías, del profeta Eliseo, hubo hambre, en Segunda de Reyes 4:38. En los tiempos de Samaria y los leprosos, Segunda de Reyes 6:25, hubo hambre. Y las últimas, creo que me faltó, no sé si puse mal los números, vamos a ver, 6, 7, sí, aquí tengo ahí duplicado un número, pero sí son 13 hambres. Aquí están las últimas 3, en los tiempos de Ágabo. Ágabo fue un profeta que existió. En Hechos 11:28 hay hambre. En los tiempos del hijo pródigo, si usted se recuerda, el Señor permitió el hambre en algunos lugares para que él despertara. Y eso es lo que quisiera platicarle. Porque a veces, aunque no lo crea, Dios permite el hambre en algunos lugares para que la gente despierte. Para que despierten los pródigos, iglesias, y lo digo de parte del Señor. A veces Dios permite hambre, y lo digo en el buen sentido, apretura, escasez, para que despertemos los pródigos. Me voy a incluir. Entonces, este tiempo que vamos a vivir y ya estamos viviendo, Dios está permitiendo algunas cosas porque Él quiere que los pródigos despierten. Aquellos que se habían ido regresen. Aquellos que estaban pensando en irse digan, no, voy a considerar mejor regresar, porque hermano, no le va a ir bien afuera. Hermano, el que esté fuera de la iglesia, cuando digo iglesia es la unción del Señor, porque por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mientras ese versículo esté ahí, usted me puede alegar cualquier cosa. Pastor, yo me congrego de la casa. Perfecto, yo respeto eso. Usted sabrá si eso le llena o no, pero necesitamos congregarnos. Y por último, el tiempo de dolores de parto, que es el hambre que está en Mateo 24:7. Le voy a hablar de 3 de ellas y lo dejo en paz. Mire, si vemos que hay 13 hambres, me llamó mucho la atención esta del pródigo. Y no es de esa que le voy a hablar, pero por el Espíritu se lo quiero comentar. Mire, ¿qué tuvo que hacer el Señor para que el pródigo regresara? Metió hambre. Entonces a veces Dios permite situaciones de adversidad en la vida de uno, en la familia, a veces en el trabajo, a veces en el ministerio, para que nosotros los pródigos regresemos. Porque a veces podemos decir que estamos cerca del Señor, pero nuestro corazón está lejos.
Podemos estar diciendo, no, yo soy cristiano, les enseñaba el domingo de los frutos. Entonces, si queremos multiplicarnos, necesitamos primero dar frutos. Fructificar, hermano, es un tiempo de frutos. Es un tiempo que Dios nos va a demandar lo que Él ya nos dio. Y esta hambre, mira cómo he aprendido cosas ahí. Le voy a hablar de la primera para ya no tenerlo ahí en ascuas. Entonces, mire, la primera hambre, el hambre en los tiempos de Abraham, pero Abraham sin H. Ahora, le voy a enseñar algo que aprendimos con nuestro apóstol Germán allá en Honduras. Mire, cuando hay un nombre en la Biblia, un nombre normal así como está escrito, pero cuando Dios le cambia el oficio, pone la H. Cuando usted encuentre un nombre que lleve H, es el soplo de Dios. Por ejemplo, ahí se llamaba Abraham, y Abraham significa padre enaltecido. Pero vino Dios y le dijo, yo te voy a cambiar el nombre, y le pone la H, Abraham. Ahora te llamarás padre de multitudes. Entonces Dios cambia el oficio con el soplo divino, y ese soplo es el del Espíritu Santo. Entonces veamos qué cosas vamos a aprender en el hambre de los tiempos de Abraham, como figura del jinete del caballo negro que ya está, hermano. Este caballo ya está, este jinete ya está cabalgando y hay hambruna. Entonces, mire, un consejo: agradezcamos a Dios por el arroz, el huevito, la tortilla, la baleadita, en el caso de acá nosotros en Colombia, la arepita, lo que tengamos en la casa, cuidémoslo, agradezcámosle a Dios, porque viene un tiempo, iglesia, viene un tiempo en el que todo se va a ir encareciendo y la capacidad de compra se va a ir disminuyendo y van a haber ciertos alimentos que no lo compra. Mire, yo no se lo cuento por decir que yo lo hice o mi amada, no, se lo cuento porque yo lo he vivido. Fíjese que a veces nosotros no siempre, pero a veces, tal vez cuando se nos acaba el mercado, salimos a comprar hacia el frente las cosas que nos faltan y de repente compramos pollo, carne o algo. Y como ya nos hemos hecho amigos ahí el carnicero, es un señor ahí que Dios lo bendiga, muy bueno él. Entonces él nos cuenta y de repente ya nosotros logramos identificar las personas. Mire, cuando nosotros estamos haciendo fila para comprar la carne o el pollo o lo que sea ahí, cuando vemos que alguien nos dice, pase, ¿sabe por qué lo hace? Porque le da vergüenza cuando llega y le dice, ¿sabe qué? Deme 3,000 de carne, deme 5,000 de carne. Entonces, como yo ya sé, entonces yo le digo, no siempre pasa, ¿verdad? Mi amada lo ha hecho también. Entonces mi amada le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar 1 libra. Y hermanos, son niños, mandan los niños porque a los grandes les da vergüenza. No es fácil, hermano, no es fácil. Tal vez nunca llegamos a ese extremo, pero yo vi familias llegar a ese extremo. Por eso le digo, agradezcamos a Dios. A veces nosotros, de tan bien que estamos, que toda la vida estamos inconformes. Agradezcamos a Dios el tener sustento y abrigo. Entonces estas personas hacen fila ahí en la carnicería, pero les da vergüenza llegar y decir, deme, porque hermano, 1 libra de carne aquí anda en 13,000, 14,000 pesos, 12,000, dependiendo el tipo de corte, pero ellos no tienen. Entonces nosotros, que Dios nos ha permitido tener, sea poco o mucho, pero que tenemos, agradezcámosle a Dios. Cuando usted vaya a comer, dígale, Señor, gracias, Padre. Este manjar, aunque solo sea arrocito con huevito, pero véalo ahí como una chuleta de cordero o como sea, y diga, Señor, gracias, porque tengo algo que comer. Entonces, veamos el hambre en los tiempos de Abraham. Génesis 12:10. Y hubo hambre en la tierra, miren. Y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Entonces, yo le quiero decir algo. Abraham tipifica a aquel hombre que sale de Ur de los Caldeos, dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham, siendo el padre de la fe, mire lo que pasa, para que se dé cuenta que todos nosotros, sin excepción, podemos correr el riesgo de tomar malas decisiones sin consultar al Señor. Porque esa es una de las enseñanzas que nos muestra el hambre en los tiempos de Abraham. Porque, mire, y hubo hambre en la tierra. Vayamos ahí cortando, como dicen, por capas, como buen destazador, como los destazadores de la carne. Dice, hubo hambre en la tierra. Entonces, era la tierra
a la cual Dios le había dicho, vete a esa tierra donde yo te voy a bendecir. Entonces, ¿cómo es que Dios me dice que me vaya a esa tierra, que ahí me va a bendecir y hay hambre? Porque Dios quiere que regresen los pródigos. Dios permite el hambre a veces para ver de qué estamos hechos. Dios permite problemas, adversidades, para ver cuál es nuestra reacción en función de lo que Él nos ha prometido. Entonces, lo primero aquí que Él hace mal, dice que descendió a Egipto, sin consultarle con el Señor, o consultar con el Señor. Entonces, Él desciende a Egipto, y lo que hace es interrumpir el proceso de la promesa de bendición que ya Dios le había dado. Entonces, algunas anotaciones que podrían ser en descargo de Abraham y Sara, es que aquí ambos no tenían la H, es decir, Dios no les había cambiado el nombre. Abraham se llamaba Abraham, luego le cambia a Abraham, y Sara en ese entonces se llamaba Sarai, y Sarai, ¿sabe qué significa? La que manda, o sea que era Jezabel ahí, ¿verdad? Entonces luego le cambia el nombre a Sarai, que es cuando ya se vuelve fértil. Pero el punto aquí es que aquí está actuando Abraham y Sara, pero sobre todo Abraham como responsable de la casa, en la vieja naturaleza. Entonces tengamos cuidado, porque esto es una figura de decisiones tomadas en la carne como éramos antes, y no como que somos en Cristo ahora nuevas criaturas. Entonces desciende a Egipto, descendió. Mire, la única forma que Dios le agrada que nosotros descendamos es para adorarle. Así que no descienda a otro lugar, adoremos al Señor. No vayamos a Egipto, porque Egipto puede ser el alcalde, puede ser mi tío, puede ser una persona importante que me va a sacar del problema. Yo no diga que vaya, pero vaya guiado por el Señor. Dios le va a poner personas, Dios le va a poner oportunidades de negocio y cosas para salir adelante, pero tienen que ser guiadas por el Señor, porque si no, son soluciones de Egipto, no soluciones del cielo. Y eso es lo que el caballo negro, esa influencia está trayendo. Entonces, la desesperación de Abraham, mire, porque hay personas desesperadas, hermano, no es fácil no tener que comer, pero tenemos que tener cuidado con las decisiones que estamos tomando, ya sea en la carne o en el espíritu. Tenemos que tomar decisiones con la nueva naturaleza, pero para eso necesitamos estar en Cristo. ¿Cómo se soportan las hambres? Estando en Cristo. Él va a dar la solución, Él va a dar la provisión, Él sabrá cómo, pero tenemos que sostenernos ahí, agudizar nuestro oído y decirle, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? Mire, entonces lo primero es que Él desciende a Egipto, porque el hambre era severa. Mire lo que dice el versículo 13. Y anduvo en sus jornadas. Entonces le cuento la historia para que vea cómo se solucionó el hambre, cómo solucionó Dios el hambre en los tiempos de Abraham, cómo le solucionó el problema. Mire, ahí Abraham se metió en líos, hermano. Y ojo con lo que le voy a decir. Mire, con respeto se lo voy a decir porque es algo bien fuerte. Mire, Abraham cuando desciende a Egipto, hermano, Sara era muy hermosa. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo miedo. Usted conoce la historia ahí en Génesis 6, en Génesis 12. Entonces él tuvo miedo porque como era tan hermosa, dijo, me van a matar y me la van a quitar. Entonces le dice, dile que somos hermanos. Y no estaba mintiendo, eran medio hermanos. Dile que eres mi hermana. Entonces el problema, hermanos, es que el faraón la toma. La tomó, hermano, y la tomó con todo. Usted me entenderá la metáfora, esa es la noticia triste, hermano. Y sabe, cuando él se da cuenta que era una mujer casada, le regala todo no todo, sino que le regaló joyas, oro, dinero a él. Y eso, hermano, es una forma disfrazada del oficio más antiguo del mundo. Usted sabrá la metáfora. Entonces, hermano, llegar a ese extremo por una mala decisión. ¿Por qué Sara tuvo que vivir esa situación? Interrumpió muchas cosas, interrumpió la promesa. Hermano, la tomó otro hombre, pues, por una mala decisión de Abraham. Que el Señor, pues, que me perdone Abraham porque él está en el cielo allá. Entonces, Abraham se da cuenta del lío. Viene el faraón y le restituye
económicamente todo el daño causado, el daño moral, póngale. Entonces ellos, ¿qué hacen? ¿Cómo se soluciona el hambre? Subiendo, porque él había descendido a Egipto. Entonces la iglesia que sube es la iglesia que reconoce sus errores y que reconoce que en Cristo hay esperanza, que hay perdón, que hay misericordia, enmienda y sube de nivel espiritual, sube hacia buscando al Señor. Entonces anduvo en su jornada desde el Negev hasta Betel. Entonces hay que subir a Betel, porque el Negev es el sur. Entonces subieron del sur, donde había descendido a Egipto, hacia Betel. Betel es casa de Dios, la iglesia, su familia, su trabajo, pero en este caso la iglesia. Entonces subamos a Betel, hermano. ¿Cómo se consume el hambre? Subiendo a la iglesia, subiendo a Betel, congregándonos, buscando de Dios, buscando su presencia en ayuno, en oración, estableciendo un altar donde su tienda. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Subieron hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio. Le hablo directamente, hermano. Si usted como cristiano, si usted como familia, si nosotros como iglesia no volvemos al principio donde agradábamos al Señor, hermano, vamos a tener problemas. Porque esta hambre es fuerte lo que viene, hermano. Y tenemos que permanecer en la iglesia, porque esto no solo sirve para una necesidad de hambre, una necesidad del cuerpo o una necesidad fisiológica en este caso. Porque eso viene, hermano. Entonces aquí dice que él subió, no subió a cualquier lado, subió a Betel, al lugar donde había estado. Por eso le digo, Dios permite el hambre para que los pródigos regresen. Entonces Abraham es una figura como del pródigo, que somos nosotros como iglesia, que vamos arrepentidos al Señor. Entonces volvamos al principio, hermano. Volvamos, subamos a la casa de Dios, que es Betel, porque acá hay algo muy, muy interesante. Dice que Betel, el lugar de su tienda al principio estaba entre Betel y Jai. Aquí hay algo interesante. Betel significa casa de Dios, pero Jai significa hacerse pedazos. No, Tarsis es hacerse pedazos, pero Jai representa un lugar donde también la persona va a ir a estrellarse. Entonces, ¿qué hacemos? O nos vamos a poner a cuentas con el Señor y nos salvamos de toda esta situación, o nos vamos para el otro lado de Jai y las cosas no van a funcionar. Génesis 13:4 dice, al lugar del altar que antes había hecho. ¿Dónde había hecho su altar? En Betel. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Entonces, mire, necesitamos, hermano, volver a los nuevos inicios, nuevos comienzos, al mismo lugar donde Dios nos llamó, al mismo lugar donde Dios se enamoró de nosotros, nos escogió, nos dio un propósito. Ahí necesitamos volver. Volvamos, hermanos, se lo pido en el nombre de Jesús, porque si nosotros no volvemos al principio, vamos a seguir naufragando en este evangelio, y el evangelio no es para naufragar, el evangelio es para ir como en un velero, en una nave, ir con el viento a favor nuestro, el viento del Espíritu, y que nosotros sepamos que vamos bien, y que van a haber dificultades, que va a haber hambre tal vez, pero que con nosotros estamos en la casa de Dios en Betel, y ahí vamos a ser guardados, pero necesitamos volver al principio. Pero tenemos que tener altar, porque en el versículo, cuando usted lee desde el versículo 1, dice que subió Abraham de Egipto al Negev, bueno, y llegó aquí a Betel. Pero me llama mucho la atención porque cuando ahí habla, dice que estableció un altar. Ahí lo lee usted entre el versículo 1 y el 5, ahí está. Nada más por cuestión de tiempo, pero yo le he dicho que esta palabra altar, dice que él, en el lugar de su tienda, ahí, al lugar del altar que antes había hecho, Génesis 13:4, esa palabra altar, le he enseñado que cuando usted va al original, esa palabra se forma por M, Z, B alta y J, es decir, misbah. Así se lee en el hebreo. Ay, perdone mi hebreo tan hermoso que tengo, ¿verdad? Entonces, esa palabra, altar, esas 4 letras significa que en un altar tiene que haber perdón, tiene que haber buenas obras, tiene que haber bendición y tiene que haber vida. Entonces, Abraham, para que nosotros, se lo resumo de esta manera para terminar esta parte, para que nosotros volvamos al principio a recibir la bendición que Dios nos había dado,
que tal vez ya la habíamos perdido y en este momento estamos teniendo un momento de escasez, volvamos a Betel, volvamos a la casa de Dios, porque fuera de la casa de Dios, hermano, allá afuera hay oscuridad, allá afuera va a haber hambre, va a haber destrucción, va a haber situaciones que mejor ni mencionarlas, pero si estamos en Betel vamos a ser guardados como casa, como familia. Entonces volvamos a Betel, pero volvamos con la convicción del primer amor, de volver a comenzar en el Señor, entendiendo de que si somos un altar y tenemos un altar, tiene que haber perdón, tiene que haber buenas obras, tiene que haber bendición y tiene que haber vida en nosotros. Volvamos al lugar, hermanos. Volvamos al lugar de donde nunca debimos haber salido, porque muchos se les están pasando el Niágara en bicicleta porque se salieron. Eclesiastés 10:4 dice: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Entonces, ¿qué le digo, hermano? No abandonemos el puesto. No abandonemos el puesto en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, en la familia. No abandonemos nuestro puesto, porque eso es lo que el Señor nos está enseñando. Eclesiastés 10:4. ¿Por qué? Porque algún propósito tiene el Señor para nosotros, donde usted esté. Pero mantengámonos en Betel, con un altar en donde en la casa, en la familia, en nuestra vida haya perdón, hayan buenas obras, haya bendición, pero sobre todo haya vida. Le doy un segundo con la ayuda del Señor. Mire, este segundo es el hambre en los tiempos de Isaac. Y me vine en la línea, Abraham es el padre de Isaac, para que vea que lo generacional, las decisiones nuestras afectan o benefician de manera generacional. Por eso lo puse, y yo me quedé como aterrado viendo qué es lo que puede pasar generacionalmente por una buena o una mala decisión. Veamos qué pasa con el hambre en los tiempos de Abraham, hablando del jinete, del caballo negro, que ahí lo ve usted, tiene una balanza en la mano. Entonces, Génesis 26:1 dice: y hubo hambre en la tierra. Mire, exactamente igual. Hubo hambre en la tierra en los tiempos de Abraham. Hubo hambre en la tierra en los tiempos de Isaac. Dice, hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior. Ese era el hambre de que había en los tiempos de Abraham, que había ocurrido, ahí lo dice la palabra, en los días de Abraham. Y se fue, mire, ahí está la diferencia. Isaac iba por el mismo camino de su papá. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Usted sabe quiénes eran los filisteos. Hermano, ese es como, ¿sabe cómo se lo pongo así para que lo entienda de manera coloquial? Eso es como ir a pedirle ayuda a un brujo, así de fácil. Como que un cristiano esté en apuros, en aprietos, y en vez de buscar a su pastor o a su líder espiritual, o a su familia, se va a pedir ayuda a un brujo. Así estaba haciendo. Este salió, con respeto lo digo, Isaac iba peor que su papá, porque le iba a pedir ayuda a sus enemigos. Eso es como que usted como familia le vaya a pedir ayuda a aquella familia que lo despreció, en la que tal vez ya hicieron las paces, pero hablaron de usted, lo despreciaron, le trataron mal a su familia, le hicieron daño. Es ir a pedirle ayuda, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Como agarrar un perro de las orejas, así de fácil, lo va a morder. Eso iba a ser Isaac. ¿Pero por qué? Porque hay decisiones que son genéticas, pero Dios nos ha puesto a nosotros para que a partir de ahora cambiemos todas estas cosas, porque mire cómo es Dios. Entonces Dios, déjeme ver lo que tengo por aquí. Él quería buscar a los filisteos, y estos filisteos, mire, Dios, le cuento qué bendición iba a perder Isaac en esto. Mire, iba a perder, ojo. Mire, Abraham, cuando Dios lo bendice, cuando rectifica, le consolida la promesa, nace Isaac, llega toda la bendición. Él ya tenía bendición. Se separa de Lot y le dice Dios a Abraham: levanta tus ojos, hasta donde veas yo te voy a dar. Entonces, hasta ahí todo va bien, hermano, hasta ahí todo va bien. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando Isaac nace, la herencia, entre otras cosas que Abraham tenía, eran pozos.
el que tenía el agua, es exactamente el mismo tiempo que estamos viviendo hoy. Hermano, los países que tienen agua son los países que van a permanecer y van a ser invadidos, tómenme la palabra, van a ser invadidos por estas potencias para quitarles el agua. Entonces, Abraham abrió muchos pozos y esa era la riqueza, entre otras cosas, que le iba a dar a Isaac. Y usted dirá, pastor, ¿y el agua? Sí, es que había mucho ganado, y un ganado puede ser numeroso, pero si no tiene agua se muere de hambre o se muere de sed. Entonces Abraham le había dado la herencia a Isaac, pero los filisteos, oiga bien, los filisteos taparon los pozos con arena. ¿Cómo ve la cosa? Entonces Isaac le iba a pedir ayuda a aquellos egoístas, enemigos de ellos, que le habían quitado la bendición, la herencia que Dios le había dado a través de su papá Abraham. Entonces, hermanos, cegaron los pozos. Entonces, ¿no será que se nos ha cegado el pozo porque le hemos ido a pedir ayuda a esas personas inadecuadas? ¿No será que Dios ha cerrado el pozo, Dios ha permitido, porque tal vez tenemos alianzas con negocios, con personas que en el fondo no nos quieren? Revisemos, porque también es aplicable. Entonces, pero mire, entonces pidámosle a Dios sabiduría. Porque Isaac se quedó en Gerar. ¿Y sabe qué significa Gerar? Gerar significa un lugar como quedarse estacionado. Eso es Gerar. Y mira lo que dice el versículo 2. Y se le apareció el Señor. Ahí está la solución. ¿Quiere salir de una situación de hambre, de escasez o de algún problema que puede estar viviendo? Pídale al Señor que se le aparezca. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Se le atravesó a Isaac para que no fuera como su papá y tomara una mala decisión de descender a Egipto, porque también tuvo problemas con su esposa ahí, igualito que con su mamá. Y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Entonces él se quedó en Gerar. Gerar es como estar quieto esperando la bendición de Dios. Quédese en Gerar, por favor, se lo pido. Familias, los que estamos aquí, los que nos ven y van a ver este mensaje, quédate en Gerar, quédate en el lugar de reposo esperando la respuesta del Señor, la ayuda, la revelación, la sabiduría que viene de Él, todo lo que Él va a hacer para ayudarnos. No descienda a Egipto. Entonces se quedó ahí, obedeció al Señor y Dios lo bendijo. El versículo 12 y 13, mire lo que dice. Mire cuánto pasó. Pasaron 10 capítulos para que él entendiera el por qué se le había aparecido el Señor. A veces nosotros no podemos esperar pero ni un capítulo. Y aquí Isaac esperó 10 capítulos para entender cuál fue el propósito. Y mire lo que dice Génesis 26, 12 y el versículo 13. Y sembró Isaac en aquella tierra. Esa es la clave, hermano. Tranquilo, no le voy a pedir dinero. Siembre amor, siembre perdón, siembre gozo, siembre optimismo, siembre una buena actitud, siembre en su familia, siembre con sus padres, siembre en donde esté, siembre en la empresa, siembre en su negocio, siembre con el empleado que tiene o la empleada que tiene, siembre. ¿Qué es sembrar? Usted sabrá, que el Señor le ilumine. Pero Isaac fue tan bendecido, entonces se lo pongo de manera coloquial para que lo entienda. Seamos agradecidos con todos aquellos que en la vida nos han ayudado o que nos están ayudando en este momento. Si Dios nos ha bendecido, bendigamos como de acuerdo a nuestra posibilidad. Bendigamos las personas. No se trata de cuánto le vamos a dar, es de lo que tengo doy. Bendigamos. Eso fue lo que hizo Isaac. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó. Si no sembramos, no vamos a cosechar. Aquel año 100 por 1, mire, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta llegar a ser muy poderoso. Sembrar es el hebreo 22:32 y se lee cera o semilla y significa sembrar, para que vea que no es plata, mire, entre otras cosas. Sembrar es el hebreo 22:32 y significa sembrar, plantar, fructificar, dar fruto, concebir,
significa sembrar, que quede en memoria, mire, es hacer cosas que queden en la memoria de las personas, pero que quede en el libro de las memorias del cielo. Todo lo que se haya que sembrar, ser fecundo, qué lindo, porque de eso hemos estado hablando. De eso hemos estado hablando. De eso hemos estado hablando. Mire, por cuestión de tiempo, lo voy a dejar hasta ahí. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero yo quisiera orar, hermano, porque tal vez le hago un resumen nada más para que podamos entenderlo de mejor manera. Mire, el tiempo, hermanos, que estamos viviendo es un tiempo de necesidad. Siempre ha habido necesidad, pero ahorita hay una combinación extraña de las personas. Cuando le digo combinación extraña es que pareciera ser que la gente ya no quiere esperar en Dios. Ya no quieren esperar en Dios. La gente ya no quiere orar y que al día siguiente se le resuelvan las cosas. Hermano, viene un tiempo de demanda. Tómeme la palabra, Dios nos va a demandar. Nos va a demandar. ¿Y qué es la demanda? Sobre aquello que Él nos ha dado. Entonces nos toca trabajar, guiados por su Espíritu, la paciencia, el saber edificar, el saber restaurar, el saber esperar, el saber clamar, el saber pedir. Todo eso es que viene un tiempo de preparación y eso está por la palabra. Así que tenemos que ser iglesia de libro, cristianos y familias de libro. Es que viene ese tiempo que Dios nos va a demandar. Dios va a demandar de nosotros, pero Él nos va a ayudar. Esa es la noticia hermosa. Es que no es que Dios va a venir y va a buscar fruto. Ah, no tienes nada, mejor chao. No, hijo, no has dado fruto en esto, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Entonces, Señor, mira que no he podido por mi carácter, no he podido porque he sido tacaño, he sido escaso. ¿Sabes qué, hijo? Puedes cambiar. Porque para mí el mejor ejemplo es el del pródigo. Dios permitió, hermano, en esa ciudad donde estaba el hijo pródigo, había plata. Porque el que tenía cerdos y el que tenía ganado, tenía plata y había muchos de esos. Pero Dios permitió el hambre en esa ciudad para que despertara el pródigo. Entonces Dios permite el hambre en este tiempo para que despertemos como iglesia, para que despertemos como familia, porque viene un tiempo, iglesia, en el que vamos a tener que, el que no esté aferrado al Señor, el que no tenga fe en el Señor, el que no le ame lo suficiente, va a trastabillar y algunos están yendo. Porque Dios, hermano, Dios es a veces tan lindo, diría yo, no a veces, siempre es así. Pero Dios es tan lindo, hermano, que Dios no nos va a obligar a hacer una cosa que usted y yo no querramos. Si usted se quiere ir de la iglesia, se va a ir. Si usted no quiere saber nada del Señor, hermano, usted lo puede hacer. Pero hay de aquel, hermano, dice la palabra, hay de aquel que conociendo de mí, me da la espalda. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces, si usted está en un momento de tristeza, un momento de desánimo, vuelva al principio como Abraham, levante un altar y retome esa relación que un día perdió, porque esto del caballo negro me habla del hambre, y es el hambre que viene y ya está. Hermano, hay gente que no tiene que comer en este tiempo, así que seamos agradecidos con el Señor. 13 hambres, se las vuelvo a mostrar, que están ahí. 13 hambres. ¿Qué me enseña el hambre en los tiempos de Abraham? Me enseña que no hay que descender a Egipto. No descendamos a Egipto, hermanos. No descendamos a Egipto. Mantengámonos. Manténgase en Gerar y manténgase en Gosén, que es el lugar donde Dios guardó a su pueblo. Y esto es la iglesia. Manténgase en la iglesia. El que no se mantenga en la iglesia, hermano, no va a prevalecer. Y para algunos, cuando quieran reaccionar, va a ser muy tarde, porque el tiempo que estamos viviendo, tarde o temprano, viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia.
Me quedo aquí. El hambre en los tiempos de Isaac me enseña que con una decisión guiada por el Espíritu y la misericordia del Señor, que en su amor meta su mano, puedo cambiar generacionalmente malas decisiones de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos. Porque cuando hubo hambre en Egipto, donde vivía Isaac, dice que se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas, quédate. Que el Señor Jesús se le aparezca en esta noche, en este día, en este año, en este tiempo. Que se nos aparezca el Señor y que irrumpa en nuestras vidas y que nos quite toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual. Que abra nuestros ojos, que tengamos una nueva visión, un nuevo comienzo, pero que sobre todo nos guarde. Si se había ido de la iglesia, regrese. Dígale: Señor, regreso a ti. Ayúdame a levantar un altar por tu Espíritu. Había perdido mi primer amor, Señor. Hoy vuelvo a ti, en el nombre de Jesús. Regrese, mire, permanezca en Betel, suba a Betel. Se lo pido en el nombre de Jesús. Porque el que va a sobrevivir al hambre, a la escasez, a los peligros de la noche, a los peligros del mundo, a todos los afanes y situaciones que se están dando, son aquellos que permanezcan en Betel, en el nombre de Jesús. Le bendecimos, hermano. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, llévanos con bien a casa. Te ruego porque nos ayudes, Padre. Si hay personas con necesidades económicas, Señor, súpleles. Si hay personas con necesidades en su economía, en su familia, por favor, Señor, súpleles. Así como te le apareciste a Isaac, por favor, aparécete, Señor, sobre nuestras vidas, sobre los matrimonios, sobre nuestros hijos, Señor. Por favor, Espíritu Santo, llénanos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, te damos por este tiempo. Gracias, Cristo. Realmente, Señor, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a permanecer. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos a que todo afán del mundo no nos aleje de ti. Ayúdanos, Señor, a que cualquier cosa, decisiones, trabajo, relaciones, situaciones aún del ministerio, no nos separen de ti, Señor. Queremos hoy más que nunca permanecer en ti. Como el pámpano permanece en mí, dice el Señor, aquel que permanece en mí dará mucho fruto. Gracias, Cristo, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, le damos gracias al Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.